seguimos avanzando y como siempre pues es un grupito pequeño que es lo que nos interesa para que luego se pueda hablar, deliberar, aunque el foro vaya dejando una estela. Y para los que venís por primera vez o os habéis conectado por primera vez online, es importante saber esto, que es un foro, que es para deliberar, que no es para que, sin más, para que siente cátedra, sino para que podamos discutir, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo y se puede decir lo que se quiera. Que uno dice, es que yo soy estudiante, pues igual también se puede opinar y eso es que haya también diálogo intergeneracional y de distintas perspectivas. Así que todo el mundo se encuentre con derecho a hablar, a comentar, a hacer críticas, que eso es lo interesante y lo que, para que está montado también el foro, para que permita esa discusión que favorece un aprendizaje mayor y más hondo. Y hoy tenemos con nosotros a don José Luis, que es sacerdote, es médico, ha trabajado en muchos sitios, ha estado de misionero y ha estado en muchas pastorales de la salud diversas, ¿no? Y la idea era que pudiéramos deliberar sobre la presencia de Cristo en el enfermo. Y que esto puede resultar como muy espiritual o muy religioso, o desde algunas perspectivas podría resultar esotérico o mágico, o una especie de proyección, ¿no? Para los que nos dedicamos a la salud mental, si nos pusiéramos en modo crítico en el otro extremo pues se podría idear pues, una especie de proyección de una fantasía interior, incluso algo delirante. Y, y bueno, pues es interesante que con una perspectiva médica, sacerdotal y lo que vamos nosotros también aportar con sentido positivo, pero también con sentido crítico, pues me parece que nos puede ayudar también a entender esto. Y también con eso que algunos pacientes se quejan, que me dicen, si te diagnostican un cáncer, parece que tienes derecho a un proceso de beatificación. Pero si te diagnostican una depresión, parece que eres un imbécil o algo perezoso que no quieres hacer las cosas, ¿no? O parece que es más sencillo hacer un voluntariado y cuidar del enfermo que está con un ELA que cuidar con alguien que tiene una fobia y le cuesta salir de casa. Entonces, no sé si que a lo mejor eh, no hay milagros, no sé, yo no he visto ningún milagro recogido de salud mental, ¿no? Siempre son milagros reconocidos de otras patologías y no sé si es que Cristo se ausenta de los pacientes de salud mental y que no sé si me tengo que poner yo en ese lado para generar debate, pero si hace falta me pondré. Así que nada, pues muchísimas gracias, don José Luis. A vosotros no. Y quería, don José Luis, que él va hablando, pero que interrumpamos cuando queramos. Sí, yo no tengo especial interés en terminar el asunto, o sea que vamos derivando por donde os parezca, ¿no? Porque yo tengo un esquema pensado, digo, bueno, pues el rostro de Cristo en el enfermo, ver por qué vale la pena cuidarlo, darle una vuelta al tema de la dignidad de la persona, ¿no? Que en el ámbito de la enfermedad mental me parece que es todavía más serio, ¿no? Y a los que seáis estudiantes, pues echarle más audacia para preguntar. Yo os voy a contar así una cosa que me ha pasado la semana pasada. Yo ya, en fin, voy a cumplir 69 años y ya las revisiones médicas y te van diciendo, para tu edad estás estupendamente. Y hace poco estaba, en fin, en la Fundación Jiménez Díaz, me estaba viendo el neurólogo y al lado sentado una alumna. Vamos, pensé yo que era una alumna con su bata, ¿ah? Y se me ocurre decirle, por ser muy indiscreto, digo, hombre, ¿no habrás estudiado tú, como era la Fundación Jiménez Díaz, eres médico que estás estudiando en la Autónoma? Y me dice, no, soy R2. Y digo, pucha, pues perdona, pero dice, no, no, no pasa nada, ¿no? Digo, pero me dice, pero he estudiado en la Autónoma. Digo, y yo también. Y de entonces, a lo mejor habrás conocido a un tío mío que era profesor, que era médico y daba digestivos. Digo, hombre, Pajares. Digo, claro, pues ¿cómo no le voy a conocer? No sé qué desayunó esta mañana, pero de las cosas que nos decía tu tío, todavía me acuerdo. Que nos decía, digo, pues si hay algún estudiante de medicina entre el foro.
una buena historia clínica es medio diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, y dicho esto, yo voy a empezar por coger algunas ideas en torno, bueno, a descubrir, que nos puedan ayudar a descubrir la especialísima imagen de Cristo que se da en los enfermos. Y esto es algo que a mí me ha fascinado siempre, incluso cuando no era ni creyente ni practicante. O sea, yo terminé la carrera y me dedicaba a lo que me parecía oportuno, ¿no? O sea que, y luego la providencia de Dios, antes diría que la vida, hoy sé que es la providencia de Dios, me ha ido poniendo personas en mi vida que me han ayudado a descubrir un rostro mayor en el enfermo. Pero aunque no sea uno creyente, no es difícil entender, por lo menos los que estamos en el ámbito sanitario, entender que uno pisa terreno sagrado. ¿No? No digo que te descalces, pero casi, ¿no? Porque ante la fragilidad humana, uno se le despiertan muchas cosas, ¿no? Entonces, quería empezar con unas palabras del Papa Benedicto XVI, que les decía con ocasión de un encuentro con enfermos. Dice, una palabra deseo reservaros a vosotros, queridos enfermos. Bueno, de entrada habrá que decir que sanos, sanos, sanos. Lo que se dice sanos, a lo mejor aquí estáis tres, el resto tenemos lo nuestro, ¿no? Yo, mi madre que ha fallecido el año pasado, yo tomo más pastillas de las que tomaba ella, que murió con 96 años. O sea que, dice, una última palabra deseo reservaros a vosotros, queridos enfermos. Vuestro silencioso testimonio es un signo eficaz e instrumento de evangelización para las personas que os atienden y para vuestras familias. En la certeza de que ninguna lágrima, ni de quien sufre, ni de quien está a su lado, se pierde delante de Dios. Esto decía Benedicto XVI en un Ángelus en el 2009. Dice, que sois signo e instrumento eficaz para las personas que os atienden, crean o no crean. Es decir, yo ya estaba convencido de esto, pero la experiencia de la enorme suerte. Yo algunas veces no, yo voy a hablar mucho de mi madre, porque estoy convencido de que uno o aterriza o estás frito, ¿no? Un buen amigo mío que ya está en el cielo, Pablo Domínguez, que a lo mejor habéis escuchado algo de él, La Última Cima, ¿no? Bueno, pues él entró al seminario, era más joven que yo, pero un año antes que yo, y me acuerdo que con la filosofía para mí era una cosa que dices, mira Pablo, vosotros habláis de lo inexistente, porque la filosofía, ¿no? Las facultades, ¿en qué lóbulo están? ¿Dónde está el núcleo donde eh, ahí está la voluntad, el entendimiento? Y bueno, me acuerdo que me decía, mira José Luis, nosotros no hablamos de lóbulos. ¿Tú eres capaz de querer a una cosa y luego otra? Sí. Luego, algo habrá en ti que te permite querer. Bueno, pues ese algo que hay que te permite querer, nosotros le llamamos voluntad. Ponlo donde te dé la gana, ¿no? Bueno, pues mi amigo Pablo Domínguez, que en paz descanse, nos decía en una ocasión, hablando fundamentalmente a clérigos, ¿no? Y él nos decía, dice, mirar, los curas tenemos como un hábito de movernos en el plano del tema y hay que entrar al problema, ¿no? Yo le dije, digo, Pablo, exactamente qué significa esto. Dice, pues mira, un ejemplo. El tema, cómo arde un edificio. Es apasionante. Las corrientes de aire, los materiales, las distintas alturas. Es un tema que puede resultar apasionante. Ahora, hay que pasar del tema al problema. Tu casa está ardiendo. Amigo, ha cambiado todo. A mí me importan ya poco las corrientes de aire, los materiales, las alturas. No, mi casa, con mis cosas y con mi gente está ardiendo, ¿no? Bueno, pues yo, para para salirme del tema y bajar al problema, pues voy a hablar de lo que conozco, ¿no? De las personas muy cercanas a mí que he tenido la ocasión de cuidar, ¿no? Entonces, la certeza de que ninguna lágrima, ni de quien sufre, ni de quien está a su lado, se pierde delante de Dios. Es verdad
que a lo mejor de esto no nos daremos cuenta hasta que el Señor nos llame y delante de Él descubriremos cuánto debemos a las personas que hemos cuidado. Yo tengo un buen amigo, claro, como casi todos los colegas ya están jubilados o próximos a la jubilación, ¿no? Y me decía un día, ha trabajado de internista en el 12 de octubre, dice, oye, José Luis, acuérdate, el pobrecito está muy pachucho, lo está pasando mal, acuérdate de rezar por mí. Digo, mira, que sepas que yo todos los días lo hago, pero piensa una cosa, todas las personas que has cuidado a lo largo de tantos años de ejercicio profesional, ten en cuenta que estos ya le están diciendo al Señor cosas interesantes de ti. Le dirán, es un poquito piernas, pero buena gente. Entonces, bueno, saber que los enfermos, crea uno o no crea, no hay como la paciencia. 50 años, o a lo mejor aquí algunas hay que poneros más. 70 años y esto zanjado. Ya sabemos exactamente dónde estamos, ¿no? Bueno, pues esto, ni una lágrima de quien sufre, ni de quien está a su lado. Todo a mí me parece que es enormemente importante porque ya nos ayuda a situarnos de que ante el enfermo estamos en otro orden de cosas, ¿no? Ni una se pierde. Vosotros, seguía Benedicto XVI, sois los hermanos de Cristo paciente. Es decir, el enfermo tiene un algo especial porque son los hermanos de Cristo paciente. No digo que todos somos hijos de Dios, por cada uno de nosotros Cristo ha entregado hasta la última gota de su sangre, pero los enfermos tienen algo especial. Si queréis, les decía a los enfermos, salváis al mundo. Yo esto, cada día estoy más persuadido de esto, porque a mí personalmente, atender enfermos, es verdad que ahora ya no como médico, sino como sacerdote, me salvan. Pero vamos, me salvan para la vida cotidiana, ¿no? No hace mucho tiempo, un buen amigo, magistrado, que ahora están todos de moda, ¿no? Y van a ser declarados héroes nacionales casi todos, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero meter en líos, pero tiene un tío, que ahora ya está en el cielo, que era un agnóstico y además un agnóstico militante y peleón, ¿no? Y este amigo mío, que era católico, es católico practicante, me dice, José Luis, me gustaría, es que quiero mucho a mi tío y que un día hablaras con él, ¿no? Digo yo, vamos, cuando quiera, voy donde me diga. Bueno, tuvimos una tarde entera hablando, quedamos que íbamos a volver a vernos, nunca más, o sea, con un éxito absoluto, ¿no? Pasados 2 años, me llama mi amigo y me dice, mi tío se está muriendo. Y me ha dicho, si viene el cura aquel con el que hablé aquella vez, esto viene muy bien para el tema de la humildad, porque uno se cree que dices que las cosas son mérito propio y en realidad es el Espíritu Santo el que ha ido haciendo durante esos 2 años que ese corazón madure. Pero a lo que voy es, me dice, si viene ese amigo tuyo, quiero que me confiese y que me dé la unción de los enfermos. Claro, yo ya he aprendido por experiencia que estas cosas hay que hacerlas como las urgencias. No puedes decir más luego, como dicen en el Perú, más luego, padre. No, 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 no. Esto, entonces, ya se encarga la providencia divina de que sea el día más complicado para ti, en el centro de Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, digo, ok, hay que ir a como dé lugar. Tenía una reunión en la conferencia episcopal, digo, a ver cómo me las ingenio. Bueno, llego, estamos un rato largo charlando, aparqué como pude, diciendo, bueno, si no tardo mucho, igual a la vuelta tengo coche y no tengo multa, ¿no? Pero estuvimos largo rato hablando. Se confesó, le di la unción de los enfermos, la comunión. Se murió ese mismo día. Y cuando ya nos despedíamos, me dice, después de 2 años de no habernos visto, me dice, a mí solo me interesa una cosa. Esto que me dijo él a mí, hoy me salva. Me dice, solo me interesa una cosa, ver el rostro de Cristo. Claro, yo en aquel momento me pregunto, ¿y yo qué es lo que deseo ahora? Encontrarme el coche sin multa, llegar a tiempo, ¿no? Me cogí un atascón en la M30. Normal, digo, estas cosas a las 10 de la mañana en Madrid, ¿no? ¿Quién no ha tenido una experiencia mística de este calibre? ¿No?
Entonces, según iba por la M30 y diciendo, "Jo, no es que llegue tarde, es que no voy a llegar a la reunión". Dije, un momento, ¿qué es lo más importante que tengo yo que hacer en mi vida? Prepararme para ver el rostro de Cristo. A los señores de la reunión que me manden una foto, ya les veré, ¿no? Y efectivamente llegué tarde. Bueno, pues este tipo de cosas, a mí personalmente, recordarlas, y esto hace ya años, ¿eh? Pero a mí me sigue salvando, porque dices, se me acumulan las cosas, se me tuercen. Un momento, José Luis, ¿qué es lo más importante de tu vida? O sea, un enfermo te pone ante la pregunta definitiva. Por lo menos a mí, en este sentido, me han ayudado y mucho. Entonces, Dios Padre ha querido imprimir en el rostro del enfermo una singularísima imagen de su Hijo encarnado, muerto y resucitado. Por esta razón, tiene un especialísimo valor cuidarlos, acompañarlos, consolarlos. Primero porque son algo extraordinariamente valioso y luego porque a nosotros nos ayudará mucho. Decía el Papa San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, en el número 27, algo que a mí me gusta releer con frecuencia, porque primero porque yo también soy enfermo. Digo, yo tengo mi artrosis, me van a poner, en fin, perdonad las confidencias, pero mi caderita no sé si me la van a poner de porcelana, de titanio o de qué me la van a poner, pero el mes que viene, que hoy me ha llamado el traumatólogo amigo que me va a hacer el asunto y dice, oye, que querría para hacer unas mediciones, tal. Digo, ¿no crees que yo me vuelvo loco? Decir, ¡joder, qué bien! En octubre, cadera nueva, ¿no? Pucha, dices, octubre, 3 días ingresado, a ver lo que me muevo, sondado, puf, en fin, dices, no, no me vuelve loco. Pero yo me releo esto, que os voy a leer de Salvifici Doloris, y digo, a lo mejor vale la pena aprovechar esos 3 días que voy a estar ingresados y los días que tenga que andar con muletas, ¿no? Decías, San Juan Pablo II, los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. Esto, vamos, yo no paro de darle vueltas y todavía no soy capaz ni de atisbar de qué va esto. Una especialísima partícula. ¿Qué tendrá de especialísima y qué quiere decir partícula en lo que decía San Juan Pablo II? Del tesoro infinito de la redención del mundo. Y lo que diré a continuación es interesantísimo. Y pueden compartir este tesoro con los demás. O sea, la mejor inversión es cuidar a los enfermos. Y cuanto más sufren, más. Y en el ámbito de la salud mental hay mucho más sufrimiento, ¿no? Es decir, no hay ningún sufrimiento que Cristo no haya asumido en nosotros. En el momento después de la última cena, inmediatamente antes del prendimiento del Señor en el huerto, dice el Evangelio de San Mateo, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y sentir angustia. Es decir, entender que es entristecerse y sufrir angustia hasta sudar gotas de sangre, bueno, dices, este señor sabe de sufrimientos. Esto se me viene a la cabeza, tengo una sobrina a la que quiero muchísimo, farmacéutica, una crack, ¿no? Pero que ha tenido varios intentos de suicidio. Y estamos ahí, ¿no? Con un sufrimiento no solo para ella, sino también para el entorno familiar. Y un día me decían, claro, cuando uno ve este padecimiento de cerca, cuando te toca el corazón, que es cuando te empiezas a enterar de qué va la música, me decía un día, mira tío, si yo tuviera un cáncer de páncreas como el que tenía mi hermana Carmen, que se murió a los pocos meses, pues yo entendería lo que me pasa. Y los demás entenderían lo que me pasa y la tristeza que tengo y encontraría, ¿no? Pues una razón y tendría un horizonte. Me voy a morir. Dice, pero ¿sabes cuál es mi horizonte, tío? Sufrir, tristeza y esto no sé cuándo acabamos. A mí se me parte el corazón cada vez que lo pienso, ¿no? Dices, bueno, entonces
digo, los que os dedicáis al ámbito de la psiquiatría y la psicología, que sepáis que sois unos enchufados y unos privilegiados, porque de alguna manera esa especialísima partícula del misterio de la redención os la contagian y no hay como esperar unos años para que uno descubra hasta qué punto esto es así, ¿no? Entonces, pues es verdad, si en el rostro de todo enfermo podemos descubrir el rostro de Cristo, en quienes sufren como consecuencia de la enfermedad mental, todavía me parece que es más singular. Yo me acuerdo, a pesar de que no me acuerdo de qué desayunaba esta mañana, pero me acuerdo cuando hacía las rotaciones en la carrera, que había que pasar 3 meses por lo que entonces se llamaba el Gómez Ulla, que ahora es Rodríguez Lafora, ¿no? Yo recuerdo esa rotación y eso que el psiquiatra con el que estábamos era un tipo que tenía un sentido del humor. Dice, bueno, ¿cómo se puede tener sentido del humor viviendo en este contexto? Pero, ¿no? Y nos iba adelantando lo que nos íbamos a encontrar para que no hubiera sorpresas, ¿no? Pero se me hacía durísimo, porque qué difícil es entender. Bueno, los que lo habéis estudiado y vivís en ello todos los días, a lo mejor lo entendéis mejor, pero para los que no estamos metidos ahí, el sufrimiento de la enfermedad mental, es bueno, pues Dios, que es muy bueno y muy rico, dice, bueno, que a ti esto te ha costado, no te preocupes que te voy a dar la oportunidad de que te... ¿no? Entonces, entre parte de mis trabajos estoy, por encargo de mi obispo, miembro de patronatos de diversas fundaciones, y una de ellas, Buen Samaritano, que tiene como finalidad atender y cuidar a personas con enfermedad mental grave. Entonces, claro, cada vez que vas allí, pues, hombre, no es lo mismo que ir a una sala de pediatría, ¿no? En fin, que no sea oncológica o lo que sea, pero dices, bueno, el rostro de Cristo en un enfermo mental tiene unos rasgos singulares. A mí me parece que, que esto es algo que vale la pena no perder de vista, por lo menos los que estéis en este ámbito. Pero también caer en la cuenta de que no hay ningún sufrimiento del que el Señor no se haga cargo, ¿no? Recordemos el episodio de la viuda de Naín, ¿no? En el que, bueno, pues después dice el Evangelio, marchó a una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y resultó que al acercarse a la puerta llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre que era viuda, y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella. Es decir, no solo el sufrimiento de quien padece directamente la enfermedad mental, sino también todo tipo de sufrimiento, ¿no? Y es verdad que en el ámbito de la enfermedad mental hay mucha gente que sufre y no poco, ¿no? Porque es verdad, primero sufre la persona. Bueno, oye, interrumpirme cuando queráis, porque yo me pongo y no he pasado de la primera página, yo me puedo pasar la tarde así, ¿eh? Dices, yo pienso en mi cuñado y en mi hermana, que tienen una hija con una situación que es durísima y que un día estás aquí, qué bien, te pones súper contento, parece que todo es estupendo y de repente preguntas por ella dónde está, ¡bum!, ingresada. No, pa. Digo, y que no sabes cómo manejar, ¿no? Entonces hay un sufrimiento de las personas que cuidan y la familia que cuida a las personas con enfermedad mental grave. ¿No? Vivir al lado, que os voy a contar, digo, el que esté metido en este sarao, vivir al lado de una persona con una depresión seria es duro, porque nos faltan palabras y muchas veces lo único que puedes hacer es mirar con cariño, una caricia, abrazar, ¿no? Y el médico que le mande lo que le tenga que mandar que tome y que la psicólogo le mande los ejercicios que le tenga que mandar. Pero es verdad que produce un sufrimiento particular. Bueno, pues también a estos hay que cuidarlos, no solo al enfermo, sino viendo al enfermo, perdón, mirando al enfermo, ver también al resto de la familia. Y es importante entonces cuidar a los enfermos y de modo singular las personas con enfermedad mental, porque resultan algo extraordinariamente valioso. Y porque hacerlo
nos hace a nosotros mejores. Para pasar otra vez del tema al problema, recuerdo que cuando mi madre todavía tenía un nivel cognitivo aceptable, me decía un día, nosotros somos siete hermanos. Bueno, mi hermana Carmen, que ya desde el cielo también ha cuidado mucho de mi madre, pero los 6 que quedábamos nos íbamos turnando. eh, y un día me dice mi madre, hijo, yo creo que no hago más que estorbar. Y yo creo que fue, en fin, no creo, no estoy convencido de que el Espíritu Santo fue el que me hizo caer en la cuenta. Le dije, mira, mamá, tú estás haciendo, tú primero no estorbas, estás haciendo lo que has hecho toda tu vida, cuidar de tus hijos, porque cuidarte a ti nos hace a nosotros mejores. Y por eso el Señor te quiere todavía aquí, así es que no tengas prisa, porque será que tenemos que terminar de aprender algunas lecciones. Y la respuesta de mi madre, que todavía le estoy viendo la carita, me decía, ¿me lo dices de verdad, hijo? Digo, vamos, palabrita del niño Jesús, ¿no? Bueno, pues, es decir, de alguna manera, dejarse tocar aquí, así es decir, es descubrir que estoy ante alguien, no ante algo que vale mucho. Decía Benedicto XVI que la grandeza de la humanidad, decía en Deus Caritas es, en el 38. Dice, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre, no con el Producto Interior Bruto, lo siento por los economistas. Pero la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Una sociedad, decía Benedicto XVI, que no logra aceptar a los que sufren, y esto te pasa seas creyente o no, que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido, una sociedad que hace esto es una sociedad que se va deshumanizando profundamente, ¿no? Entonces, dices, si no cuidamos, no construimos una sociedad humana, sino todo lo contrario. Una sociedad cruel e inhumana, decía Benedicto XVI. Por eso, primero, se cuida lo que se reconoce valioso, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo, no sé cómo, un amigo me manda un correo electrónico con un enlace para ver la locura del dineral por el que se había vendido yo no es que tenga especial interés en coleccionar antigüedades, que conmigo como antigüedad tengo bastante, ¿no? Pero vendí un jarrón de porcelana china de la dinastía Ming, no sé cuantísimo, una barbaridad. Y cuando leí la noticia, digo, claro, es verdad, si yo, por ejemplo, tengo esto que es de cartón, ¿no? Y que es utilísimo, pero no me preocupa mucho si acaba en la papelera, si lo tengo que meter en el fregaplatos y lo que pase. Pero sí, la que me lo has traído tú me dices, ojo, porcelana china, dinastía Ming, 2 millones de euros. Lo primero que voy a hacer es intentar vender el vasito, ¿no? Y hacerme con los 2 millones de euros, pero que lo voy a tratar con mimo, que no lo voy a meter en el fregaplato, no te quepa la menor duda, ¿no? Pero hasta que uno no sabe cuánto vale algo o cuán valioso es alguien, no lo cuida. Por eso, para cuidar, lo primero es tomar conciencia de cuánto vale la persona humana. Y para esto, digo, es verdad que es fundamental ser capaz de captar la grandeza de la dignidad de la persona, ¿no? Que tiene, bueno, eso que digo, que tiene una grandeza singular respecto a todas las demás cosas. Yo he tenido perros toda mi vida, me encantan. Mi hermano y mi cuñado, que vivimos uno al lado del otro en las casas, y tienen perro, vamos, y estupendo, y vas y lo sacas, pero no tiene, perdonarme, pero no tiene ni punto de comparación la grandeza,
la belleza, el valor, la dignidad de una persona humana con el resto de la creación. Yo soy profundamente ecologista, pero porque he entendido que toda la creación material Dios la ha puesto y nos ha puesto a nosotros en medio para ser cooperadores de la providencia de Dios para cuidar la creación. Pero no confundo, ¿no? Benedicto XVI, bueno, antes de ser papa, siendo el cardenal Ratzinger, decía muchas veces, ¿no?, que uno de los problemas de nuestra sociedad, y mirar que hace años, ¿no?, dice, es que tenemos que recuperar el sentido de la creación. Le hemos dado la vuelta y entonces el hombre ha dejado de descubrir el valor intrínseco que tiene, porque solo él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por eso, por lo menos para los creyentes, encontramos la razón de esa especialísima dignidad, ¿no? Pero tampoco hace falta ser un fenómeno para descubrir. Ahora cuando venía para acá, digo cosas que pasan y yo me descuido y acabo hablando con la perra de mi cuñado, ¿no? Pero que estaba intentando explicarle una cosa a su perro. He estado en esto de decirle, no, no insista, como le conteste el perro, se va a llevar un susto del patín, porque no hablan, ¿no? Ni entienden conceptos, ¿no? O sea, pueden entender una voz más alta que otra, la orden, que te has enfadado, pero conceptos, por el amor de Dios. El día que un perro entienda un concepto, estaría aquí dando una charla, ¿no? Yo me acuerdo un día, me decía un alumno cuando daba clases de teología en Lima, me decía un alumno, decía, bueno, padre, pero eso que dice usted de que el hombre está puesto en un lugar singular y porque tal y va, pero es que los chimpancés y que los orangutanes, digo, mira, el día que un orangután sea capaz de ponerse aquí y explicarte la virtud de la prudencia como término medio entre dos extremos, el día que encuentres un orangután que haga eso, de acuerdo. Pero mientras no me traigas el orangután, no me vale en la respuesta que me pongas en el examen que el orangután y el hombre están ahí de esconder. No. Porque yo, si conocéis un orangután que haga eso, vamos, habría que verlo. Yo iría a ver semejante espectáculo. Entonces, primero, se cuida lo valioso, hay que descubrir, hay que captar la grandeza de la dignidad de la persona. Que es verdad que todos tenemos, bueno, yo llevo 40 minutos hablando, si no lo paráis, yo sigo, ¿eh? Todos tenemos como una intuición. Dices, esta persona no es especialmente valiosa, esto tiene una dignidad singular, ¿no? Bueno, pues es verdad, todos tenemos una intuición fundamental de que la dignidad de la persona pues, está en relación con que es algo valioso. Y hace falta, al mismo tiempo, saber exactamente qué queremos decir con la dignidad, porque no pocas veces uno se puede decir, esta vida, vivida así, esto es indigno. Si lo que quieres decir es que no es adecuado a la dignidad de la persona, a la grandeza de la vocación de la persona, de su ser, de acuerdo. Pero no porque haya perdido dignidad. O sea, una persona puede estar con sus capacidades mentales disminuidas o las físicas, pero no deja de ser persona y de ser valiosa, ¿no? Porque si la dignidad tiene que ver con el ejercicio de las facultades, entonces, ¿no?, dices, claro, es que estos no piensan. Bueno, ten cuidado con lo que dices, porque si por la noche cuando estés durmiendo y no estés pensando, llego yo y digo, aquí no hay sujeto digno, porque como no piensa, no, estamos fritos, ¿no? Entonces, no, la dignidad es algo que tiene que ver con lo que el hombre es, está en el ser de la persona. No es algo que me conceda nadie. Bueno, si ponemos el nadie con mayúscula, sí. Si es Dios que me ha creado, que me ha hecho a su imagen y semejanza, entonces puedo descubrir que la dignidad es algo que no remite a mis capacidades, a mis cualidades, sino a algo que soy. Está en el orden del ser, ¿no? Y por lo tanto, más allá de cualquier circunstancia, de cualquier situación o de cualquier estado. La dignidad de la persona
creada a imagen y semejanza de Dios, redimida por Cristo, no se destruye ni por la enfermedad mental ni de ninguna manera. Una persona absolutamente demenciada es extraordinariamente valiosa porque sigue siendo imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios y llamado a la vida eterna. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ir descubriendo que cuando hablamos de la dignidad hay que remitirse a lo que se es, no a lo que soy capaz de hacer. Cuanto más soy capaz, más digno. No, 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 no. Porque soy, el obrar sigue al ser, ¿no? Este es un principio de la metafísica, ¿no? Que no lo hemos inventado los cristianos, esto ya lo decían los griegos. El obrar sigue al ser. O sea, primero eres, y por eso, porque algo en tu ser te hace especialmente valioso, es por lo que eres digno. Y no porque seas capaz de sacar muchas cosas a trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo descubrir que la dignidad de la persona es al mismo tiempo un don, algo que tenemos, y es verdad que al mismo tiempo es una tarea. Un documento de Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, recordaba en el número 7 cómo hay una dignidad constitutiva, ontológica, ligada a nuestra naturaleza, independientemente de todo lo que seamos capaces de hacer, de todas nuestras capacidades. Dice, en este sentido, todo hombre es digno y no hay un momento privilegiado en el surgimiento de la dignidad de la persona. Pero es verdad que podemos hablar de un incremento de la dignidad derivada del actuar libre. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, hombre, que uno se hace indigno desde el punto de vista moral. Hay conductas que son indignas y que le hacen indigno, le hacen menos, digamos, no sé si la palabra no es merecedor, pero menos acreedor de ese valor. No permite que se vea ese valor que tiene en el orden del ser, ¿no? Es decir, cuando uno realiza cosas indignas, impropias de la persona, a uno le afecta. Y entonces, en ese sentido, sí se puede hablar de dignidad moral. En una palabra, cuando yo actúo y actúo libremente, no solo hago cosas, sino que decido sobre mi persona. Cuando yo miento, de alguien que miente, ¿qué decimos? La pregunta es retórica, ya a mí me pagan para contestarla. Cuando alguien miente, ¿qué decimos? Es un mentiroso. Yo no puedo mentir y no hacerme mentiroso. No puedo robar y no hacerme ladrón. No hay manera. Podré robar o no robar, mentir o no mentir, pero que si miento me hago mentiroso, no hay quien lo arregle. Y que si robo me hago ladrón, no tiene vuelta atrás. Bueno, pues es verdad que a veces podemos hacernos indignos cuando no reconocemos, ¿no?, nuestra propia dignidad y por lo tanto también la dignidad de los demás. Y cuando en ese ser las obras consecuentes o la enfermedad no son propias del ser humano porque le apartan con ese sufrimiento de la naturaleza o con esa herida en la biología, O sea, pues podríamos decir, esto habla mal del ser. no, de lo que habla es decir, si yo capacidades que tengo, ¿no?, no puedo desarrollarlas, no quiere decir que en mi ser no esté el ser inteligente, un deficiente mental y que ha nacido así. ¿Es humano? ¿Decimos que es racional? ¿O solo son racionales los que son capaces de decir cosas interesantes? Ser racional va en el orden del ser. Otra cosa es que la persona humana, que no es solo espíritu, sino que es espíritu y cuerpo, es decir, a veces habrá problemas en el orden biológico que nos permitan expresar toda la grandeza de lo que el hombre es y está llamado a ser, ¿no? Entonces, Pero sí. usted sube a la planta tercera de la unidad de discapacidad del Hospital de Cienfuegos, donde aquello es pues como en la novela de Los reinos torcidos de Dios, sin quitarle ni un adjetivo ni una descripción, donde yo he podido trabajar y subir y te encuentras, pues, en vez de a la mujer oscilante de la novela, te encuentras a la mujer que gira y que lleva
60 años, porque además es mayor, girando todos los días constantemente sobre sí misma. Y además es ciega y no emite ninguna palabra, solo sonidos guturales. Y te dices, bueno, ¿dónde está la dignidad de esa persona? ¿En qué modo aporta a la naturaleza? ¿En qué modo es? Pero la Que, dignidad no aporta a la pero naturaleza. si se nos fundamentamos en lo que el obrar sigue al ser, ahí no hay ninguna obra, no hay ninguna acción, no hay No, ninguna lo que voluntariedad, no hay ningún cuando afecto. digo que el obrar sigue al ser es precisamente por esto. Eso, por Porque eso le primero pido que se le es. pido que lo explique Ah, más, bueno, es porque yo decir, no, yo no sabría explicárselo a puedo otro. no manifestar mis capacidades cognitivas porque he tenido un ictus, por ejemplo, ¿no? Y entonces no puedo expresarlas, pero ¿sigo siendo digno o no? Pues eso es lo que a mí me entra la duda. No, yo no tengo ninguna. O jamás las he podido expresar, no es Ah, ya bueno, que haya sido sobrevenido, otra sino cosa que ni es, siquiera han aparecido. No claro, hay memoria, no hay voluntad, no hay entendimiento, no hay capacidad de razonamiento no hay lógico, no expresión, hay ninguna no hay expresión. expresión del entendimiento. Pero si hay o no hay entendimiento en una persona en coma profundo, y que, pues, bueno, Ya, imagínate, pero ¿no? se me va siempre a casos sobrevenidos. ¿No? Vaya sea la mujer que gira, que no ha desarrollado nunca nada de eso. Vaya sea el retrasado mental que no ha desarrollado Ha nada, nacido así. que hay que cuidarle de siempre. Entonces, ves que no capto. ¿Cuál es el problema? Que no es digno porque no es capaz. Que si utilizamos el razonamiento de lograr sigue al ser y le damos la vuelta, aquí no hay obrar, aquí no hay acción libre, aquí no hay No, no, pero voluntariedad. no se le puede dar la vuelta. Digo, si lograr sigue. No, perdón, un momento, es que lo que no se puede decir es que el ser es consecuencia de lograr. Lograr manifiesta el ser. Cuando se puede manifestar, y habrá situaciones en las que lo que se es no se pueda manifestar. Pero es que lo contrario significaría afirmar que yo soy digno y soy valioso por lo que soy capaz de hacer. Y yo digo que una persona que no es capaz de hacer nada, nunca ha sido capaz de hacer nada, no por eso deja de ser valiosa. Pero eso es lo que no sería capaz de comprarle Ah, con bueno, este razonamiento, pues que nos remite inevitablemente a considerar un Dios creador, que te remite, no, perdón, no me he enterado. que nos remite inevitablemente Ah, claro, a que es un hijo de Dios. Si no, exacto, no tengo por dónde cogerlo. claro. Vale. Claro, pero claro, yo sí, a lo mejor es Entonces ya lo que fundamentamos en una, en una creencia. me deja en medio dos razonamientos que es posible. Pero es que lo iba a decir ahora con una cita preciosa de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, ¿no? Dice que él viene a decir que la grandeza y la dignidad del hombre no se manifiesta solo en la vida biológica, en la vida terrena, ¿no? Porque la vida terrena forma parte del designio de Dios, pero la grandeza del hombre no se descubre sino desde la perspectiva de la vocación a la vida eterna, a participar con Dios, de la intimidad de Dios para siempre, ¿no? Entonces dices, claro, es verdad que esto hace que la vida terrena sea valiosa, pero decía San Juan Pablo II que tiene un valor penúltimo, porque solo hay un valor último, ¿no? ¿Por qué es especialmente, por qué yo reconozco que esa persona incapaz de manifestar su inteligencia, su racionalidad, su emotividad, ¿no? Que es incapaz de hacerlo, no ha sido capaz de hacerlo nunca, no va a ser nunca capaz de hacerlo? Yo digo, yo reconozco en él una grandeza porque dices, está llamado a manifestar plenamente eso en el cielo, en la vida eterna. Que en la resurrección de los cuerpos, esa es mi esperanza, ¿eh? Que la resurrección de los cuerpos, bueno, claro, y el que no la tenga, pues chico, que te vaya bonito. Yo espero la resurrección de los cuerpos está con mi cadera, la de verdad, no la que me van a poner el mes que viene, ¿no? Dices, bueno, es verdad. O sea, ciertamente, si uno pierde la perspectiva sobrenatural, entonces, cuando algo deja de funcionar, deja de ser valioso e interesante. Yo lo que no entiendo es por qué Carlos dices que no hay obra. Sí que hay obra. Lo que pasa es que No hay llorar racional, vamos, digo.
Celebrar O sí que hay una manifestación, pero de no cómo hay está. memoria, no hay rendimiento, no hay Pero vive. voluntad, no hay afecto. Vive porque yo lo alimento. Yo lo visto, yo lo cuido. Fíjate, yo me atrevería a preguntarte, tú que eres psiquiatra, ¿tú te atreverías a afirmar categóricamente que no hay vida afectiva? Yo no me atrevería a hacerlo. Y también he estado en Cienpozuelos, destinado 2 años de cura allí. No me atrevería a decirlo. Tengo uno de mis hermanos que ha tenido un cuñado mongólico, pero espectacular. Dices, bueno, dices, con una capacidad, bueno, es verdad que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero dices, decir que no hay emociones, que no hay vida interior, bueno, yo no me atrevería a decirlo, porque yo, aunque le abriera el cráneo, diría, ¿qué hay ahí dentro? ¿No? ¿Toda la vida racional es solo lo biológico o hay algo más que lo biológico? Yo soy un convencido de que hay algo más que lo biológico, pero el que esté convencido de lo contrario también tiene que demostrármelo, ¿no? Digo que los dos tenemos ahí la carga de la prueba, ¿no? Dices, en cambio, yo soy capaz de descubrir en esa persona, con todas esas limitaciones. Mira, donde estoy en San Rafael, hay una que debe tener ahora como 25, 26 años, que viene a misa los domingos con sus padres. Oh, dices, es incapaz de articular una palabra, no ha sido nunca capaz de articular una palabra, ¿no? En cambio, tú te acercas, le acaricias y algo cambia. Dices, bueno, que hay que tener otra manera de mirar. Pues es posible. Pero por eso yo no me atrevería a decir que no hay vida afectiva. Otra cosa es que dices, no hay capacidad de manifestar esa vida afectiva. Eso es un hecho, ¿no? O por lo menos no como nosotros estamos acostumbrados a conocerla. Simplemente quería aportar que a mí personalmente, ya con una vivencia personal, ese tipo de casos, ¿no? Que también me he encontrado con ellos a lo largo de mi vida, para mí me acercan a Dios porque me ayudan a recordar justamente esta idea de que la dignidad no está en el obrar. O sea, como que para mí en concreto me acerca a Dios el ver que esa persona es un hijo igualmente amado, o sea, igual de amado que yo, sin tener que ganarse su dignidad con ese órgano. Entonces, yo cuando veo a esas personas pienso, la vida de esta persona tiene sentido ya solo porque nos hace de ese recordatorio. Es como- Yo estoy de acuerdo contigo, no solo. Sí, pero por eso yo me engancho en el argumento del obrar sin al ser, que no me gusta. Ah, que no te gusta. Bueno, No me sirve, Bueno. no me vale. bueno, te voy a leer, a ver si esto. Digo, a lo mejor he cometido la O sea, torpeza digo que yo por fe lo que de, queráis, de- Pero pues es Mira. racionalmente, Carlos, el obrar sigue al ser, el ser de esa persona, pues tiene esas Unas esas manifestaciones de obras obras y tiene sí. un obrar coherente con su ser. Por lo tanto, el obrar sigue al ser, pero al suyo, no al tuyo. vaya por la de ser, pues vaya por la de ser. Pues Sí, no, por eso no me sirve para fundamentar la dignidad. Juan Pablo II, Evangelium Vitae número 2. El hombre está llamado, quizá debía de haberlo dicho esto después de decir esto. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena. O sea, a mí lo que sea capaz o no sea capaz de hacer aquí no es todo, o sea, no es la última palabra, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural, la visión de Dios, lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. Y aquí puedes poner entre paréntesis, por muy degradada que esté esa vida en la fase temporal. Entonces, si a lo mejor hubiera leído esto y a continuación digo, es verdad, uno porque es imagen y semejanza de Dios, aunque no tenga la posibilidad de expresar en esta existencia física toda su grandeza, pero está llamado a expresarla y un día la expresará. Si estamos ahí, hasta ahí estamos de acuerdo, o todavía no. Por fe, sí.
Por fe y por esperanza, sí. Es que yo creo que no se puede explicar sin fe Claro. el tema de la divinidad. Ah, no, claro, yo soy un convencido. A mí me ayuda a descubrir la dignidad de todo enfermo, la fe. Yo he estudiado medicina y no era, pero vamos, ni creyente ni practicante. Yo hice la primera comunión y la última hasta los 29 años, ¿no? Entonces dices, pero hay algunas cosas de estas que dices, yo estudiando la carrera empecé a tener intuiciones, estudiando embriología, que a mí me digan, que al principio decía, esto es un ser humano, digo, se me hace difícil, pero cuando vas viendo que hay todo un desarrollo ininterrumpido y hay toda una lógica y dices, bueno, aquí hay algo que es más de lo que yo veo, ¿no? Y luego pasa el tiempo, te conviertes y dices, es verdad, yo ahora lo entiendo mejor y antes, es verdad, porque la grandeza de esta persona está en lo que es y está llamado a ser plenamente en el cielo. Por eso estas palabras de Juan Pablo II a mí me parece que ayudan mucho, ¿no? Porque esa plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de la existencia terrena, ¿no? Yo sin la vida eterna sería incapaz de decirle a un enfermo, mira chico, ten paciencia, verás que las cosas... No, porque las cosas no se arreglan, ¿no? Y no salen solas. Y los enfermos, vamos, yo he tenido la enorme suerte de acompañar, que para mí ha sido un privilegio, ¿eh? Acompañar a morir, no porque estás acompañando en la fase final de una enfermedad terminal, no, que se te han muerto cogido de la mano. ¿No? Bueno, y dices, la serenidad, la paz, a veces, ¿no? El desconcierto, pero un momento de iluminación y dices, y les ha cambiado la expresión y se han muerto serenamente, ¿no? Dices, bueno, aquí hay algo más que pura psicología y que pura afectividad. Yo a lo mejor estoy equivocado, pero se me hace tan evidente que cuantos más personas he acompañado hasta el último instante de su existencia en este terreno, más se afirma en mí la certeza de que se esconde un misterio profundo detrás de esta vida biológica, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, por lo menos yo puedo decir muy rápidamente la vida eterna, pero ya me gustaría verla porque solo tengo algunas aproximaciones, ¿no? Digo que hay algo grandioso ahí que se nos escapa. Y yo o sea, y que hay algo grandioso en el enfermo que se nos escapa, lo he comprendido incluso siendo médico sin ser creyente. No me ha costado. Otra cosa es que digas, ¿cómo podría yo expresar qué encuentro de singular? Pues no sé, ahora sí sé. Eso que os decía al principio, esa particularísima semilla de la redención de Cristo. Claro, yo veo un enfermo y en él veo el rostro de Cristo. Y entonces, amigo mío, eso cambia mucho las cosas. Pero esto no era capaz de decirlo hace 35 o 37 años, porque no era capaz de verlo, que no lo veía, tenía otra perspectiva. Entonces yo entiendo, sí, sí. Y compañeros médicos que compartimos muchas cosas, pero algunas de estas expresiones ellos no las compartirían, porque no tienen esa misma visión de fe. Y yo lo entiendo y lo respeto, porque dices, bueno, es que cuesta, sin esa perspectiva dices, ¿vale la pena seguir viviendo así? Oye, puestos a hacer confesiones, un día rezando de la mano en la cama de mi madre, que estábamos yo creo que en los últimos meses, pero claro, ya mi madre apenas podía decir ni media palabra. Y las pocas que podía decir, recuerdo que un día me dice, es usted un señor muy amable, ¿no? Que se te parte el corazón, porque es tu madre. Si me lo dice la vecina del cuarto, digo, joder, pobrecita mía, ¿no? Pero si es tu madre, se te parte el corazón, que no es lo mismo. Y cogido de la mano de mi madre, perdona las confesiones personales, pero yo no sé hablar de otra manera. Y le digo, Señor, llévatela dulcemente. Y entendí, con una claridad meridiana que todavía no se me quita de la cabeza, cuando tú termines de aprender algunas cosas. Y yo, 68 años, 33 años de cura, médico de familia, y tenía cosas que aprender. Y el Señor se la llevó cuando yo caí en la cuenta de algunas cosas que tenía que aprender. Bueno, pues
¿qué quieres que te diga? Yo esto no sé por dónde me ha entrado, pero la certeza con la que se ha impreso esto en mi alma, pues es como el descubrir la vocación. Dice, bueno, pero jo, yo ahora ya no tengo otra alternativa, porque he visto con una claridad meridiana que tengo que dejar la medicina, dejar a mi novia y irme al seminario. ¿Por dónde me ha entrado? No me preguntes, no lo sé. Digo, es que no he tenido no se me ha aparecido nadie, no he tenido un resplandor. Simplemente de repente he entendido con una fuerza. Bueno, ese entender con esa fuerza, que no tengo ni idea de cómo decirlo mejor, también para descubrir la grandeza y la dignidad de los enfermos, sin esa perspectiva sobrenatural es complicadísimo. Yo no sería capaz de decirlo. Porque, de hecho, yo la he descubierto de verdad después de la conversión, ¿no? Es que no es lo mismo. Y no quiero decir que los médicos que no sean creyentes no hagan cosas espectaculares, buenísimas, atiendan con muchísimo cariño y probablemente mejor que los que lo somos, ¿no? Pero no sé si decirle que tenemos un plus o no sé. Y siento lo de lograr sigarse, pero lo vuelvo a afirmar. Digo, porque si uno no es rana, no puede croar. Croa, luego es rana. No croa, no sabemos si es rana o vaca, pero es algo, ¿no? Esta es la cuestión. Bien, entonces, en ese... Bueno, uy, yo no sé cómo vamos esto. Esto dura hasta las 9 en punto. Ah, pues entonces, visto esto, dices, por esto vale la pena cuidar. Ahora, ¿qué cosa es cuidar? ¿No? Y en el ámbito, es decir, de la medicina, los cuidados pueden tener significados claros, precisos, hace falta tener un conocimiento técnico ¿no? Pero las personas tenemos necesidad de ser cuidados desde campos muy distintos, ¿no? No solo estar bien atendidos, ¿no? Yo no sé si algunos de los médicos que me escuchan han tenido la suerte de estar en en un quirófano, ¿no? Esperando a que te hagan una cosita, ¿no? Yo sí. Y el que me iba a operar era amigo. Pero claro, te ponen encima de una mesa un quirófano como Dios te trajo al mundo, ¿no? Digo, yo también estaba en un quirófano y sé que, ¿no?, la gente va a lo suyo, pum, 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 pum. Dices, pero cuando llega mi amigo, mientras otros me estaban poniendo una vía, ¿qué tal estás? Digo, muerto de frío, ¿no? Entonces te das cuenta que además de que todo sea técnico y esté bien, ¿no? O haber tenido la suerte de estar ingresado por el COVID en la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Con un animólogo, un encanto, que en fin, no se dan cuenta, estás en el boxer de urgencia, pues todos los días oyendo cuántos se morían todos los días, ¿no? Y estás es que yo estás en el boxer de urgencias y vas oyendo cómo salen las camillas a todo full, a la UCI, intubados. Yo con una saturación todo el rato que no llegábamos a 90 a pesar del oxígeno y encima han puesto el cacharrito de manera que yo lo veía, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte enorme de que cuando estábamos con 88, digo, el siguiente que sale para UCI soy yo. Viene el animólogo y se percató de la jugada. Y yo, médico, cura, porque esto ha sido en el 20, o sea, es que no ha sido hace 200 años. Me cogió del brazo y me dijo, José Luis, tú no irás a la UCI. No será necesario intubarte. Vamos, a lo mejor me estaba engañando para tranquilizar, pero se dio cuenta que además del oxígeno, ¿no?, necesitaba otra cosa, ¿no? Bueno, pues es verdad que el cuidar no es solo acertar con la medicación, con la cosa técnica que tenemos que hacer, sino que cuidar tiene un sentido mucho más amplio, porque implica también entrar en el ámbito de las necesidades afectivas, psicológicas, ¿no? Es decir, yo, que el tiempo que he ejercido la medicina he sido médico rural, en eso es una suerte, porque te conoces a las personas y la vida de las personas, ¿no? Si no las conoces, tú dices, así, pum, pum, tenemos esto, habría que hacer una radiografía. Haces el volante,
y ya está indicada la radiografía, punto final. O está indicado esta prueba, punto final. Pero claro, conoces a la familia, la situación del uno y del otro, y dices, bueno, vamos a ver, pobrecito, es que llevarle hasta Segovia, la van a tener toda la mañana y luego al final, digo, vamos a hacer una cosa, porque estoy empezando a tener en cuenta otras cosas que no van contra el ars médico, pero vas teniendo en cuenta la situación personal, ¿no? Estos días, en unas jornadas que hemos tenido con delegados de Pastoral de la Salud de toda España, ha venido a hablarnos de la ética del cuidado, un profesor de Valencia, un fenómeno, Agustín, y este hombre nos decía, dice, claro, nosotros cuando hablamos de los cuidados tenemos que tener en cuenta que no solo se trata de lo que la persona, digamos, es, dice, por ejemplo, decía, nosotros cuando queremos presentar a alguien, dice, como habéis hecho conmigo ahora, ¿qué presentáis? El ridículum vitae. Ha hecho todos estos cursos, tiene todas estas publicaciones. Ese no soy yo. Yo soy, y yo no me entiendo sin los padres que he tenido, sin los hermanos que he tenido, sin los amigos que he tenido. Entonces, ¿qué nos quería decir? A nosotros, que no somos en ese sentido médicos, dice, cuando cuidéis, daros cuenta que lo importante no es solo saber qué te pasa, ¿no? Que habrá que preguntarle, ¿te duele, no te duele, tal? Sino, y en los temas de conversación, saber decir, oye, háblame, cuéntame de tus padres. Oye, tu hermano, aquel que me dijiste una vez, es decir, entrar a una parte de la vida que es más existencial, ¿no? Entonces, el cuidado implica esto también, porque si no, nos quedaríamos en un cuidado que sería demasiado exclusivamente biológico. Y nosotros no solo tenemos necesidades biológicas, sino también afectivas. ¿Quién no siente miedos, ¿no? ¿Y quién no tiene preocupaciones, ¿no? Sobrevenidas a la situación clínica que tengas, ¿no? Bueno, pues cuidar significa que hay que ser capaz de descubrir esto. Y por lo tanto, es verdad, yo comprendo que sí, yo cuando estudiaba la carrera, te decían que hay que procurar no implicarse, ¿no? No implicarte con la situación del enfermo porque entonces te faltará objetividad. Yo no digo que esto no siga siendo verdad, pero serás mejor médico si además tienes en cuenta la situación afectiva de la persona, ¿no? Y luego, es decir, es verdad que cada uno tendremos que ir siendo capaces de poner ese plus en el cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza con mi madre. Mi hermano el mayor, filósofo, jubilado, es mayor que yo, y yo ya tengo edad, está jubilado. Pues claro, cuando le tocaba hacer los turnos con mi madre, filósofo, un tipo que se pasa el día leyendo y pensando, ¿qué hacía con mi madre? Leerle cosas. Cuando llegaba yo, me dice mi madre, bueno, hijo, qué ganas tenía de que vinieras, porque me ha dado una paliza tu hermano. Pues claro, mi madre dice, es que no le he leído, es que esto es apasionante, José Luis. Digo, mira, perdona un momento, salud, pero a mamá sabe lo que de verdad le gusta, fíjate. Y yo que no sé cantar, me pongo a cantarle esos ojitos negros. Y mi madre se partía de risa. Digo, esto es lo que mamá quiere. No que leas un artículo muy interesante que has leído ayer, por muy apasionante que objetivamente sea el contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidar significa ser capaces de descubrir los ámbitos y los modos en los que nosotros podemos ayudar en esas otras necesidades. Y luego, bueno, pues es verdad que no basta con esa, eh, mm, con esa pericia técnica, ¿no? Benedicto XVI decía en el número 31 de Deus Caritas es que los seres humanos, es decir, nosotros, necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Sin humanidad no se cuida. Necesitan, son palabras del Papa, necesitan atención cordial. Lo que nos distingue
es la dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Entonces, bueno, pues a los profesionales de la salud, los psiquiatras no sé cómo lo podréis hacer, pero ¿y en qué medida y de qué manera? Porque yo, desde luego, en ese campo no me he movido ni bien ni mal, o sea que no he hecho más que ver y asombrarme, ¿no? Dices, pero esto, con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza, ¿no? Es decir, que el otro descubra quién es y que se descubra respetado, querido, ¿no? Por ejemplo, para pasar del tema al problema, la primera vez que he tenido que limpiar a mi madre, pues claro, no caí en la cuenta de pedirle permiso antes. Amigo mío, y me di cuenta por el gesto y dije, pare, ni empecé la maniobra, ¿no? Digo, perdóname, mamá, ¿me das permiso para que te limpie? Sí, hijo. Bueno, oye, yo eso, que es posible que la facultad no lo hayan dicho alguna vez, pero solo lo he aprendido cordialmente cuando se trataba del culito de mi madre y era yo el que lo tenía que limpiar, que cambia radicalmente la situación, ¿no? Entonces, una atención que sale del corazón. Por eso, sigue diciendo Benedicto XVI, además de la preparación profesional, se necesita también y sobre todo una formación del corazón. Sin esta, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, las enfermeras, los logopedas, los fisios, no podrán atender bien. Hace falta esa formación del corazón. Y esa formación del corazón, los creyentes, tenemos un camino muy fácil que nos ayuda a tener como esa formación del corazón, que es Cristo. Mirar como Cristo mira a los enfermos, como Cristo cuida a los enfermos, a mí, por lo menos, me ayuda a descubrir modos de cuidar a los otros. Y acabar descubriendo que además de esa necesidad concreta que tiene, que hay que bajarle la fiebre o que hay que aliviarle tal síntoma, además necesita ser escuchado de una palabra de aliento. Y a veces no tanto preguntar qué te pasa, qué te duele, cuanto cómo estás, ¿no? Yo, esta lección también me la enseñó un amigo mío, sacerdote, que entonces los seminaristas, estábamos en el último año trabajando, estaba destinado a una parroquia en Móstoles, mi padre con un cáncer de pulmón que vivió 3 meses, entonces no había móviles y casi todas las noches me acababan llamando todos mis compañeros. Entonces, claro, te llaman y tú entiendes que te llaman para preguntarte por tu padre y entonces les das el parte. Pues mira, ha pasado el día así, asado, pam, pam, pam. Y uno un día me cortó, me dijo, no, perdona, José Luis, no he llamado para saber cómo está tu padre, sino para saber cómo estás tú. Y amigo mío, una conversación que hubiera durado 1 minuto y medio, técnica, pam, 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 duró 1 hora y aguantando a un tipo llorando por teléfono, ¿no? Que es un panorama que dices, bueno, a mí esto que me ha pasado hace más de 30 años me ayudó a descubrir algo que procuro seguir practicando. ¿Cómo estás? No, ya no tengo fiebre, no. De eso ya me has dicho, ya he apuntado, que hoy no hemos tenido fiebre. Pero ¿tú cómo estás? Y a los familiares que cuidan a ese enfermo, lo mismo. O sea, sin esa disposición cordial será dificilísimo cuidar de manera digna de la persona, ¿no? Y por eso es verdad que a nosotros esto nos ayudará a descubrir pues como otro camino. Para cuidar de verdad, sigue diciendo Benedicto XVI, hemos en el fondo de ser personas movidas ante todo por el amor de Cristo. Personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor. Esto, en fin, los que no sean creyentes, que se apañen como puedan, no sé cómo lo verán, pero a mí esto me enseña que es verdad, que yo no puedo cuidar de verdad, no puedo cuidar en serio, si además
no les contemplo en el misterio de Cristo, si no he hablado a Cristo de estos enfermos. No solo hablar a los enfermos de Cristo, sino hablar a Cristo de... No sé qué he hecho. Nada, es que la batería para que no se apague. Ah, que se va... Para que Que sí. está parpadeante la batería. Sí, ¿no? es que me he dado cuenta. Ya está. Ya está. Pues, listo. Ahora tenemos batería para ir a donde sea, ¿no? Entonces, es decir, Y Luis, sí, es como un poco presuntuoso. pues seguramente. No usted, sino el razonamiento. No, yo, no, el procedimiento, sí, seguramente, claro. Yo, si tú me quitas a Cristo, yo no solo no sería capaz de hablar de esto, sino que ahora no me entiendo ni a mí mismo. Si me lo quitas, yo he vivido al margen de él y sé que se puede vivir al margen de él. Yo he vivido así 20 y tantos años de mi vida, ¿no? Pero hoy no, y a mí no me pidas otra cosa porque te tendría que contar un cuento. Pero ¿en qué modo? Bajando. Ah, al cómo. O sea, tú bajas al terreno diario de. Tú verás No cómo te la solo- compones. Ya. Claro. Eso pues a las 9 atiendes a que está deprimido, a las 9:30 al que se quiere suicidar, a las 10 a la niña con anorexia, a las 10:30 al psicótico que no responde y que se le está fastidiando la vida. Y tú dices, vale, ok, voy a ver a Cristo aquí. Entonces se te hace tal enormidad ese sufrimiento y tú estás viendo la milimetricísima parte del sufrimiento que Cristo ha podido llevar encima, no ya solo en el hecho del huerto de los olivos, Getsemaní, sino en el sentido más hondo, ontológico, teológico, de que implica que esas gotas de sangre en Getsemaní, ¿no? Y tú dices, bueno, aquí estoy yo, ¿no? No, yo lo he dicho así de rápido, pero sé que no No, es pero así. quizá por experiencia personal, ¿no? Entonces, claro, eso muy bien, se abre también una milísima parte y te arrolla y te tumba, ¿no? Y quizá te hace evitar acercarte al enfermo así, porque dices, yo no soy capaz de esto. Esto es, eso, he sido presuntuoso. He pensado que yo podía hacer algo de esto. Es Bueno. mejor no ver el rostro de Cristo aquí. No sé si yo, vamos, estoy convencido de que no es mejor. Que puedes vivir con menos dificultades si no te involucras. Es posible. Eso te humaniza más o menos. Al final te hace más o menos feliz. Yo ahora no tengo ninguna duda. Cuanto menos me involucro con los demás, cuanto más marco las distancias, menos me entiendo yo. Si el hombre es profundamente relacional, hay quien prefiere vivir solo, digo, pues sí, pero mira, por ejemplo, en fin, yo tengo algunas personas a las que quiero mucho, que no tienen ni un amigo. ¿No? Yo cuando así alguna vez que te dejan, dices, eres feliz. Y no responden. No saben. Yo no, ¿Cuál es el concepto? Disculpe, yo interrumpí. ¿Cuál Claro. sería el concepto de la felicidad para ellos? claro. Bueno, eso, tú eres feliz, estás contento, tienes alegría, puedes compartir tristezas, dificultades, estás abierto a compartir las de otros. Es decir, si no se establece esa relación, Lo que pasa, y si me permite, no, me ha encantado lo que ha está dicho. todo permitido. Gracias. Me ha encantado lo que ha dicho, porque ahí, claro, pienso en alguien muy concreto, ¿vale? Y muy cercano, en esa situación de cero amigos. Muchas veces mi sensación es si no los tiene o si es que ha elegido, y creo que ha elegido de una manera consciente y dentro de la libertad de esta es mi vida y con ella estoy bien, porque si no harías algún tipo de esfuerzo de alguna manera por tenerlos, más en una ciudad grande como Madrid, un taller de lectura, un taller de pintura. Podemos pensar en mil formas de por lo menos conocer gente y relacionarte de una manera que pudiera darte esa opción. Otra cosa hablamos de cuando la gente está impuesta, ¿no? Y ahí es otro tema.
Pero aunque estoy de acuerdo con usted lo que dice, yo tampoco entiendo al ser humano sin esa relación. Sí que hay gente, en mayor o menor medida, que efectivamente de manera libre dicen, yo me posiciono aquí Claro. y entiendo que en su concepto de felicidad, en el suyo propio, se sienten bien, aunque yo no pueda identificarme Y con no ese te han concepto. no te han dicho nunca, joder, qué envidia me das, cómo te lo pasas con tus amigos. En alguna ocasión sí. Pues algo de esto habrá, ¿no? Digo, es verdad, o sea, el hombre puede, porque es libre, puede disponer de sí, ¿no? Yo no tengo, vamos, yo no tengo ninguna duda, yo lo hago, ¿no? Y entiendo que son algunos felices. Y si tú me preguntas, yo Libertad, ¿era feliz con 24 años terminando la carrera? Pues básicamente sí. Hoy, pues yo te digo que hasta donde me da la memoria y tal, dices, no tiene color. Yo fíjate, de hecho, cuando uno mira hacia atrás, que es la ventaja de tener años es que te permite mirar para atrás con más perspectiva todavía, porque ves más campo. Y dices, pero yo tenía otro proyecto vital, ¿no? Que me parecía apasionante. A mí me encantaba. Y sin embargo, me han acabado trastocando, que incluso, vamos, yo cuando entré a seminar, mi pobre formador, que ya está en el cielo, me dice, bueno, ¿y tú por qué has venido aquí? Digo, pues primero te diré que he venido en contra de mi voluntad. Yo ahora lo pienso y digo, pobre formador, me decía, bueno, pues si estás en contra de tu voluntad, vete a tu casa, porque no sé qué pintas aquí, ¿no? Dices, no, porque he descubierto una voluntad más grande y más importante que la mía, que me importa más, y ahora tengo que aprender a adaptar mi voluntad a esa otra voluntad con mayúsculas, ¿no? Bueno, pues es verdad, pero yo con mi libertad puedo disponer de mí de una manera o de otra. Sí, es verdad. Y puedo tener una vida de un modo o de otro. Entonces, si el tema de la soledad, digo que esto estamos hartos de oírlo todos los días, los datos de la soledad tan espectacular que hay. Hace pocos meses he estado visitando un hospital que tienen los Hermanos de San Juan de Dios en Lope de Hoyo, Clínica La Paz. Bueno, había toda una zona como 10 salas, 10 habitaciones, perdón, con chavales de 10 años, 10, 11 años, intentos de suicidio. Claro, yo salí llorando del centro, me aguanté hasta que salimos, porque es una cosa que te puede de todas maneras. Y hablando con los psiquiatras, les pregunto, digo, bueno, a vosotros, tío, pues claro, es que tú imagínate 10 años queriendo quitarse la vida. ¿A vosotros qué os parece que hay detrás de esto? Y dijeron, en no poca medida, esto y la falta de verdaderas relaciones. Nosotros, bueno, yo por lo menos en mi época, te habías enfadado con tus padres, te habían regañado, te habían llevado un disgusto con un amigo. Tenías a alguien con quien compartir todo eso, sacarlo, ¿no? Y otras veces hacerlo al revés. O sea, había una interdependencia. Somos interdependientes, nos guste o no nos guste. Que no te gusta, que te vaya bonito. Pero te vas a encontrar con lo que a lo mejor en el fondo no desearías, ¿no? Bueno, pues es verdad que estas cosas pasan, sí, y uno puede decidir no entrar en esas relaciones, no entrar en ese nivel de relación. Yo, conmigo, bueno, pues hay personas que lo hacen así, pero joder, a un precio, a mí me parece que a un precio muy alto. Sí. Y yo te voy a interrumpir, discúlpeme, es que me tengo que ir y no Nada, quiero interrumpirte en la pregunta. La verdad, si me permites un minuto y luego tengo un compromiso, me tengo que poner un compromiso. Le pido disculpas por tener que irme, porque me está interesando muchísimo el tema. tú no te Lo que pasa es preocupes. que tenía un tema personal a las 8:30 y no puedo Nada, acatarme ya, además. Pero muchísimas gracias por haber venido, porque lo he disfrutado personalmente muchísimo el escucharlo a usted y bueno, y a los demás compañeros con sus preguntas. Así que gracias. nada, Le chao. dejo. Gracias. Ya me conectaré yo cuando vea esto y cuando hable él le diré lo del ser. Gracias. Chao. Aprovechando un poco lo que has contado tú del hospital, ¿no? De los 11 años, lo que decía antes Carlos de una marea que te inunda, que eres incapaz de soportar. A mí, es verdad que estoy estudiando del máster, entonces a mí una frase que se me ha clavado desde el primer día del máster que era: no abráis una herida que no sabéis cerrar. Bueno, entonces, un poco esa marea que te inunda es, yo voy a ir ahí
síndrome del impostor, esto no lo voy a abrir porque no va a ser capaz, ¿no? Entonces, tú nos hablas de que si tienes la mirada de Cristo, puedes estar allí, ¿no? Puedes aguantarlo. Pero a mí me es difícil, ¿no? En mi experiencia vital, en otros aspectos, me es difícil abrir heridas que son pues, después. Y esto no voy a hablar. Que hable con otra persona que sea capaz, porque yo soy incapaz. Entonces, ¿de qué manera? Yo entiendo que no es, nosotros solos no podemos, necesitamos de la ayuda de Cristo, ¿no? Para ello, pero ¿cómo bajarlo a la tierra? Como tú mismo decías al principio, Sí. esto que es tan grandioso, tan impresionante, ¿cómo llevarlo a la tierra y hacer? Mira, a mí también yo digo, a mí también se me hace a veces difícil con personas que tienes que cuidar y que tienen una carga de sufrimiento que no es pequeña y es una tras de otra, ¿no? Cuando he hablado con algunos capellanes porque a mí, digo, son las cosas que más me tocan, ¿eh? Digo, que me tocan el corazón, no que me toque hacer, de oncología pediátrica, ¿no? Que claro, es que dices, madre mía, ¿no? Y entonces me decía un día un capellán, pues mira, José Luis, yo a veces porque lloro antes delante del sagrario, porque me da pánico enfrentarme, hacer, hacerle carantoñas a ese niño y escuchar y acoger el sufrimiento de los padres y la cantidad de preguntas que te hacen los padres, si Dios es bueno, si Dios es padre, ¿cómo diablos permite que mi hijo, no el mundo? Mira, si el mundo deja de dar vueltas es otro problema, es mi hijo. Entonces dice yo, claro, pues yo es que tengo también la misma experiencia. O sea, yo he ido a atender personas que sabes que estamos en los últimos 20 metros o que le acaban de dar una noticia que dices, te queda media vuelta al estadio, ¿no? Entonces dices, no es que yo vaya y dice, bueno, como he celebrado misa esta mañana y he rezado, yo voy ahí, pum, pum, y repartiendo cartas. No, no, no. No, porque yo también tengo corazón. Por eso que leía de Benedicto XVI cuando habla de la atención cordial, significa que precisamente porque tú no me eres indiferente, no me es fácil. Y porque él tiene cuando habla del consuelo, decía Benedicto XVI, la Deus Caritas es, la consolación supone, es decir, en el fondo es un padecer con. La compasión, decía él, es padecer con, de tal manera que tu sufrimiento, de alguna manera, también es mío. ¿Esto qué significa? Que cuidar tendrá momentos gozosos, pero tendrá momentos de lágrimas. No te quepa la menor duda. Yo, la experiencia que tengo es que no hay solo triunfos en ese sentido de decir, oh, qué bien, porque oye, mira que el PECTA ha salido negativo, que esto va evolucionando fenomenal, que parece que este cáncer es historia, eso está a la altura de cualquier economía. Esto no hace falta ser un fenómeno para acercarte y darte un abrazo. Pero amigo mío, cuando resulta que el PECTA no ha salido negativo y encima se han encontrado más cosas, ¿no? Dices, pues si yo me limitara a decir, bueno, sí, mire, no sabe lo que lo siento, pero el PICTAG ha salido así. Vamos a estudiar qué alternativas tenemos y ya se las comunicaremos. Pucha, me suena fatal. Yo he tenido la suerte de conocer médicos buenísimos. La oncólogo que atendió a mi hermana Carmen con cáncer de páncreas, después de probar un tratamiento experimental que no salió adelante, la citan y me dice mi hermana y mi cuñado, José Luis, ¿nos acompañas a la consulta? Porque nos tememos que nos van a dar una mala noticia. Bueno, pues, supuesto. Y te vas ahí, te sientas. Yo la verdad que me dieron, digo, metafóricamente ganas de aplaudir de lo bien que lo hizo el oncólogo. No dejó de mirar a los ojos a mi hermana ni un instante. No sé cuántas veces le dijo, no significa que te dejemos sola. No significa que te quedes con tus dolores, no, no. Que sepas que estaremos pendientes, seguiremos viéndote. Bueno, y esto decirlo a los ojos y con un tono como si de verdad le fuese la vida en ello, bueno, pues es verdad que no era su hermana, pero dices, pero que te dabas cuenta que ahí había una carga, o sea, que no es simplemente dar una información, ¿no? Entonces, yo creo que Benedicto XVI, cuando se refiere en la Deus Caritas, es
a que en el cuidado se pide más que cuestiones técnicas, es porque de alguna manera hay que dejarse tocar. Que es verdad que es más complicado, sí, es verdad. O sea, si tú no te dejas tocar el corazón, no sufre ni la mitad. Y habrá días que tendrás que ir ya llorado, porque sabes, no sé, yo entiendo lo que tú dices, claro, tú vas y uno pum, 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 y dice, bueno, un tiempo muerto. Un momentito, me voy a mi despacho, lloro, ¿no? Hago lo que... y vuelvo, ¿no? Porque yo no soy Superman. Y rezar, y comulgar, y confesarme, a mí no me hace Superman, ¿no? Pero sí que me ayuda a descubrir que dentro de ese sufrimiento que a mí me desborda, hay encerradas cosas que son más valiosas de lo que yo soy capaz de ver. Que solo desde la perspectiva de lo que os citaba al principio, esto que decía Juan Pablo II en Salvifici Doloris, ¿no? Dice, conservan en sus sufrimientos una especie... El enfermo a lo mejor esto no lo sabe, pero yo sí. Y me ayuda a no derrumbarme delante de él, porque claro que sí, a las personas que cuidas las quieres, las acabas queriendo, aunque no tengas ninguna relación, digamos, con ellos previa, ¿no? Pero es una persona que estás viendo, que estás acompañando, pum, pum, a ella y a su familia, porque a mí esto, todas las cosas que me ha ido enseñando la providencia de Dios, es que es el enfermo y quienes los cuidan. Hay que cuidar al cuidador. Para nosotros, en el ámbito de la pastoral de la salud, es como, vamos, como un dogma de fe, cuidar al cuidador. Entonces, yo no solo te voy a preguntar cómo estás, sino que al padre, al hermano, le voy a decir, ¿cómo estás? No, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Ya lo veo yo. ¿Tú cómo estás? Esa pregunta que me hizo a mí aquel amigo mío, que a mí no se me ha olvidado, ¿no? ¿Tú cómo estás? Claro, eso significa que asumes el riesgo de que te larguen una carga emocional que luego hay que manejar. Y estoy muy de acuerdo contigo que la prudencia, ¿no? A uno le lleva a decir, mira, yo para este toro no estoy preparado. Bueno, pues haz unas novilladas sin picadores, ¿no? Mientras vas aprendiendo y ya un día debutarás en las ventas, ¿no? Digo, habrá que ir, bueno, perdón por los que no seáis taurinos, pero yo sí que le vamos a hacer. Habrá que ir de a poquitos, ¿no? Es verdad. O sea, porque es verdad. Y buena señal es que uno diga, no puedo, porque quiere decir que en el fondo dejas que toque tu corazón. Porque si no, no tendrías ningún inconveniente, ¿no? Pero esto es como el que va despachando. Mira, yo, fíjate, en fin, lo que pasa es que los pobres médicos hoy día están con el tiempo cogido, ¿no? Que están, esto, médicos, amigos míos, que hemos hecho la carrera juntos, que voy a comer con 5 de ellos y sus mujeres el sábado en mi casa. Voy a su consulta. Bueno, Pepe, entonces, digo, coño, Juan Carlos, para. Mírame, a nosotros nos han enseñado otra cosa, mírame. Y déjame que te diga cuánto me duele la cadera. Pucha, que llevo 3 días que no duermo y que la arcoxia que me han mandado no es suficiente, pero mírame y luego apuntas o no lo apuntas. Bueno, yo comprendo que hay que apuntar y, ¿no? Sí, sí, perfecto. Pero que te descuidas y no es que no haya una buena relación, si nos llamamos por teléfono, si somos amigos desde hace muchísimos años, pero te descuidas y el ambiente te contagia de qué, ¿no? Y se pierde. Y a mí me decía un día el anterior, no el actual, sino el anterior gerente de la Fundación Jiménez Díaz, eh, me decía un día, dice, mira, hemos implementado un sistema para que después de en la ronda que hacen los médicos cuando van por la planta, no tengan que perder tanto tiempo y tanta preocupación por estar escribiendo, que hay muchas cosas que tú dictas y hay otras que son siempre lo mismo, ¿no? Bueno, de tal manera que puedan dedicarle algunos minutos más a tener una presencialidad real, ¿no? O sea, estar de cuerpo presente con el enfermo, ¿no? Bueno, sin esa presencialidad real es muy difícil cuidar, ¿no? Y hombre, es verdad que cuanto más compleja es la situación, pues uno necesita más plus de ayuda, ¿no? O sea, eso que decía este compañero mío, que yo lloro primero delante del sagrario, delante del Señor, un buen ratito, y cuando me he recuperado,
me voy a ver a los padres que le acaban de dar la noticia de que un hijo con 5 años y tiene, ¿no? Y que le tienen que amputar una pierna, ¿no? En fin, digo, y dice, esto, José Luis, yo esto es todos los días, porque tú te metes en un hospital como el Niño Jesús y esto lo tienes todos los días, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es verdad que no es fácil. Sí, sí, yo comprendo y entiendo, yo haría lo mismo que tú, ¿eh? O sea que yo de la misma manera no me hubiera hecho psiquiatra en la vida, porque se me hace, o sea, me causa un sufrimiento que me desconcierta mucho. O sea, yo he hablado con mi hermana con el cáncer y cuando tengo que hablar con mi sobrina, la de los intentos de suicidio, bueno, pues no es fácil. Primero porque tienes que aguantar una carga emocional que a ti te puede, porque a mí no me es indiferente ni de lejos. Y porque además, según estoy viendo el sufrimiento de mi sobrina, estoy viendo de soslayo el sufrimiento de mi hermana, de mi cuñado y de sus hermanos, que son mis sobrinos, a los que también quiero. Pero la belleza del cuidado está en que te va la vida con ellos. A mí me parece que eso es una clave importante, ¿no? Decía, en estas jornadas que hemos tenido, no sé si ya os lo he dicho, pero este profesor que nos hablaba de la ética del cuidado decía que cuidar no es solo dar cosas de uno, tiempo, conocimientos. Él decía, cuidar es dar de sí. Y él decía, pero dar de sí como da de sí un jersey, que cuando un jersey da de sí, se hace más grande. Pues cuidar significa, nos hace dar de sí. O sea, nos hace mejores. En una palabra, nos hace mejores. El primer beneficiado de cuidar es el cuidador. Yo al respecto no tengo ninguna duda. Digo, ¿Lo puede fundamentar esto? en Era una de las preguntas también que tenía. ¿cuál? Porque lo he dicho al principio, eso, ¿en qué modo nos hace mejores la atención de otras personas, el cuidado de otras personas? Pues mira, yo creo que nos hace mejores porque personalmente nos va ayudando a aprender a amar mejor. Y si la vocación esencial del hombre es amar, y amar es donación, don de uno mismo, y no vivir para sí, pues entonces en la medida en que cuido de esta manera, voy aprendiendo a dar de mí. Y es verdad que aprender a amar, va de la mano de aprender a sufrir en esta vida, no en la existencia al final de esta vida. Pero en esta vida, amar implica también esto, porque el darse uno y hacer míos los sufrimientos, de alguna manera, los sufrimientos del otro, pues para mí es fuente de sufrimiento. Pero dices, esto me ayuda a amar mejor o peor. Me ayuda a amar más o menos. Pues yo no tengo ninguna duda. Me ayuda a amar más y mejor. Porque en el fondo San Agustín decía que solo hay dos amores, ¿no? El amor a Dios hasta el olvido de uno mismo o el amor a uno mismo hasta el olvido de Dios, ¿no? Y la dimensión del amor para el que estamos hechos es salir de sí al encuentro del otro y acoger el don que el otro hace de sí mismo, ¿no? Entonces, esto en el cuidado, cuando cuidas así, este intercambio se da. Y entonces es verdad que cuidar tiene una doble dirección. Cualquier persona que tenga la experiencia de cuidar a alguien a quien quiere, sabe hasta qué punto esto es así. Aunque no sepa muy bien cómo le ha sucedido, pero de hecho te sucede y te hace capaz de ser más comprensivo contigo, con aquel a quien cuidas y con los demás. O sea, eso tiene que ver con el misterio de que estamos hechos para amar, ¿no? Con la estructura de la persona humana, que es profundamente relacional, ¿no? Y si no es así, pues entonces uno acaba viviendo. Y yo la experiencia que tengo, si alguien tiene experiencia de que se lo pasa cañón viviendo solo, pues ¿no? Es que en los años que estuve en el seminario de Lima, esto lo digo por ir haciendo un poquito, que nos quedan 20 minutos. Un cura, cuando yo llegué, estaba de vicerrector, un cura que había sido oficial de la Policía Nacional Peruana.
Claro, un tipo que para él el tema de la disciplina era tocado, pero yo era el rector. Y yo tengo otra idea de la disciplina y de la libertad. Yo soy un convencido que la verdad y la libertad, esto lo decía San Juan Pablo II, libertad y verdad tienen un vínculo constitutivo tal que o bien se salvan juntas o miserablemente perecen juntas. Entonces, disciplina sin libertad, caos. No formas gente. Formar es ayudarles a querer lo que tienen que hacer. No a que lo hagan porque yo he hecho el servicio militar. Y dices, bueno, yo la disciplina la impongo, con 3 meses ya he formado contigo. O conmigo lo han hecho. Pero que yo amara lo que me mandaban a hacer, amigo mío, eso es otro tema. Y entonces que era muy divertido, yo decía, no, Jaime, por el amor de Dios, no, así no. Se te va a ir el señor, no te preocupes, que no se me va a ir. Y entonces hacía así. Y esto significaba que de este tema no volvíamos a hablar, porque era tan disciplinado que cuando daba un tema por zanjado, entonces a mí se me ha quedado como ese gesto, porque a veces cuando él empezaba, mira, Jaime, punto, como tú dices, se ha acabado. Yo no quiero seguir hablando de esto, vamos para adelante, ¿no? Entonces, pero no sé a cuento de qué venía esto, son cosas de la edad. Los fundamentos de en qué modo nos hace mejores. Pues, Ya ha dicho. claro, pues eso, es decir, nos hace mejores porque me ayuda a amar más y mejor, ¿no? Porque el amor es que una de dos, o me amo a mí mismo, es un amor que se vuelve sobre uno, o es un amor que sale de uno mismo al encuentro del otro. Y cuidar es precisamente esto. Mientras que, pero un cuidado que implica también lo técnico y el corazón, ¿no? Lo otro es, en el fondo, yo voy, paso consulta, hago las curas pertinentes o las cirugías que correspondan y me voy a mi casa y que te vaya bonito, ¿no? Y punto. Bueno, eso no te hace mejor. Eso no te enseña a amar mejor. Gracias. Esto, ¿cuál sería el papel del cuidado de uno mismo que va a estar tan de moda, ¿no? Y del amor a uno, ¿no? Porque dice que al final estamos hechos para amar a otros, no para amarnos a nosotros mismos. Porque No, amarte a ti también. No. Lo que digo es que el amor, el amor para el que estamos creados es un amor que es relacional. No es yo conmigo, sino tuyo. Perdona. sí, porque o sea, con el tema que hablábamos antes, ¿no? De ver paciente tras paciente y realmente no poder conectar porque no se puede sostener tanto sufrimiento cuando uno está solo. Ahí yo justo estaba pensando en esa cuestión de papel de cuidarse a uno mismo, ¿no? Para poder cuidar. Sí, pues por eso, fíjate, me parece importantísimo que los que cuidan sean capaces de pedir ayuda. Yo cuando fui a visitar este hospital que os dije de niños, vamos, no es de niños, ¿verdad? Es de salud mental, de los hermanos de San Juan de Dios, se lo he pedido yo, la Clínica La Paz, me salió del alma, porque luego estuve un rato hablando con las enfermeras, pero claro, tú estás en una sala donde si hay 10 habitaciones, hay 10 cámaras. Cada niño en una habitación para evitar que se golpeen con cosas. Es decir, claro, yo me pongo en el pellejo de estas mujeres y me salió del alma, cuando estuve un rato hablando con ella, decirle, bueno, yo imagino que entre vosotras os ayudaréis para descargar, ¿no? Las emociones fuertes que supone todas estas situaciones, ¿no? Y me decían, nos ayudamos muchísimo, porque si no, pereces, ¿no? Y a lo mejor lo tienes que buscar ahí, o a lo mejor buscarlo no sé, en otro hospital, con otros compañeros, pero cuando uno dice, es que no puedo más. O sea, reconocer la propia fragilidad es una condición fundamental para poder cuidar. Eso estoy muy de acuerdo contigo. Si el toro, si estamos para novillos, novillos, ¿no? O sea, yo no siempre digo que uno empieza haciendo novilladas sin picado, ¿no? Pues, pero es verdad. Entonces, a mí me parece que esto, yo se lo repito muchas veces a compañeros médicos, es decir, pero bueno, ¿y cómo vas? ¿No? Buscas porque a veces no pedimos ayuda, porque de alguna manera nos parece que estar así, ¿no?
En el machito, pues, yo soy inasequible al desaliento. Uf, una de dos, o no cuidas bien o no sabes dónde, o estás roto, vamos, dónde te estás metiendo. Yo también. Yo a veces, yo no tengo más remedio. Yo todas las semanas, no cada 15 días, todas las semanas hablo con un sacerdote, con el mismo, y le cuento cómo me he subido por esta pared y qué he tenido que hacer para bajarme por la otra, ¿no? Y porque a veces me dan ganas también de llorar, porque hay cosas que no entiendo, que me sublevan, y luego salgo de ahí, me voy a rezar un rato, ¿no? Y a la chambita. Claro, pues si yo no tuviera cada semana esto, claro que sucumbo, porque no soy Superman, ¿no? Entonces me parece importantísimo que el cuidador sepa también dejarse cuidar y pedir ayuda, ¿no? Y buscarse los medios para cuidarse. Si no, estamos fritos, pero fritos. A mí la frase que más me ayuda a entender como falta de autocuidado, viéndolo mucho más en pacientes, como que se cuida también lo que se les reconoce como valioso. Entonces no es tanto que pongas la mirada en el otro y que te desvivas por él, sino que hay muchos pacientes como los mismos, que si no te consideras valioso de primeras nunca pones la prioridad en ti. Entonces es más trabajar sobre esa valía o esa dignidad de la que hablábamos antes que primero. Luego también, como ha salido el otro tema de para qué o qué ganamos entregándonos al otro o qué ganamos como cuando ese amor, está ahí la duda. Yo no tengo el argumento, pero creo que el fundamento. el fundamento no lo sé, pero desde el punto de vista como cristiana creo que la vocación, o el fin de todo cristiano es entregar tu vocación y tu profesión para que el otro alcance la fe o acercar a Dios en la medida de lo posible. Entonces, en eso sí que aumentas el valor y aumentas el la relación con él. Bueno, creo que eso es como una sí, es verdad. Pero basa un poco en la fe. ¿No? Yo, cuando estoy con un enfermo, yo tenía una suerte. Mi amigo del alma, con el que hicimos juntos el instituto y en mis tiempos hacía preu. Fíjate esto, estoy hablando, casi vivía Franco. Y este era geriatra. Cuando yo estoy en Perú, un día me llaman y me dicen, oye, que pues, Sote tiene un cáncer de recto, con metástasis, pronóstico infausto. Bueno, me organicé, me vine para estar con él los últimos meses. Agnóstico es ser demasiado... No, era ateo del Atlético de Madrid, yo soy del Madrid, y encima de izquierdas. Yo no soy de izquierdas. No digo que sea derecha, pero de izquierdas no soy. Entonces, no teníamos nada en común. No se casó, ¿no? No se casó por la iglesia, sino la vida, ¿no? Yo no he dejado nunca de ir a cenar con él, su mujer, ¿no? Nunca. Y bueno, claro, cuando yo vengo para estar con él, no solo estoy acompañando a mi amigo Sote y a su mujer y a sus hijos, sino yo no lo puedo evitar porque le quiero con locura. Tengo puesto aquí, Señor, métete en el corazón de mi amigo. Y hablando unas veces de toros, otras veces de fútbol, mira, el único, viendo que estábamos un día en el hospital, que bueno, cualquier día entran las enfermeras y van a decir que qué pasa aquí, porque estamos cogidos de la mano, de estos así, ¿no? Y viendo un Madrid-Atleti. Y mi amigo Sote dice, estos cabrones, ni muriéndome, me dan una alegría. Bueno, pues, hablando una vez de otra cosa, acabó el Espíritu Santo, acaba haciendo que... Oye, joder, Pepe, ¿cómo me gustaría tener la perspectiva que tú tienes? Digo, oye, pues que sepas que mi jefe, adiós, los tipos más interesantes son tipos como tú. Yo ya soy muy previsible. Yo le aburro. Pero tipos como tú, bueno, acabó como tiene que acabar. Fenomenal, ¿no? Y pues claro que sí. O sea, yo cuando estoy cuidando, no solo procuro que esté confortable, que darle consuelo, no, también estoy pensando en su alma y en la vida eterna. No lo puedo evitar. Si no, no estaría haciendo bien yo mi trabajo, ¿no? O sea, que digamos que la dimensión apostólica que tiene el cuidado es espectacular. Es espectacular. Pero también te digo que ha habido pequeñas cosas, pequeños favores, de cosas, de problemas que parecían insolubles,
y un día van, plaf, y se resuelven. Y en ese momento, sin estar pensando en mi amigo Sote, digo, esto me lo ha resuelto el Sote. Me enteraré en el cielo si es verdad, fue él o dijo, o fue San Pablo, pero ya veremos a ver, ¿no? ¿A quién se lo atribuimos? Pero, bueno, uno empieza a entrar en una dinámica, o sea, que te entiendo perfectamente. ¿No? Yo claro que pienso, si no pensara en eso, no les miraría y les querría con todo lo que he aprendido del amor con el que yo soy amado, ¿no? Con el amor de Dios. Luis Fer de Prada quiere preguntar. O ha levantado la mano, está ahí en la pantalla. No, usted tiene que mirar para ver. A ver, Luis, yo, Luis Fer. No, eso es que se ha confundido. se puede disentir, o sea, que sin estas cosas, hay muchas cosas que uno solo con la experiencia la aprende, ¿no? Eso estoy absolutamente, digo, no es que esté convencido, es que la vida me ha enseñado. Y la experiencia es maestra. Es verdad que a veces es maestra tremenda, pero es maestra, ¿no? Y no hay como la paciencia. Creo que todo esto, ¿no? El apoyarse en la fe, el ver a Cristo en el enfermo, también te ayuda o te llevan a ser más diligente o a querer formarte más, conocer mejor, aprender mejor lo técnico, Hombre, claro. mejorar, ¿no? Pues también darte aquí como el tiempo, la paciencia. Al final, pues también ves algo que te arrolla, pero a la vez dices, pues precisamente porque veo eso, no estoy sola. Y estoy en la edad que estoy, con el tiempo que estoy de trabajo y pues ya se andará, ¿no? Voy al foro. Voy al foro, leo libros, como libro de otros, ¿verdad? Claro. Que hay cosas que yo creo que Si, no. si tú dejaras de formarte como buen profesional, no podrías cuidar bien. Propia terapia, o sea, Claro. quiero decir que hay como Claro, muchas cosas que son simplemente cuestión de hacer, y esperar, y seguir haciendo, y seguir esperando, y a veces cuestionas, lloras, otras veces simplemente... O que llorar, que os voy a contar los que estáis en ese ámbito, pero llorar es fundamental, es muy importante. Una emoción que hay que soltar, ¿no? Y cuidarse. Ahora se me venía a la cabeza la fisio que me cuida cada 2 semanas, que es un encanto. Claro, yo veo una criaturita que es una cosita así, con este pedazo de cuerpo, moverle para meter los dedos, claro, que te acaban metiendo el codo porque con los dedos se lo destrozaría, ¿no? Y un día la pregunto, digo, oye Nerea, pero ¿tú no acabas muerta con esto? Digo, pues claro, cuando hayas hecho esto que has hecho conmigo con 8 cada día, te quedas sin brazos. Me dice, no, luego yo voy a una compañera que me haga a mí también las sesiones para relajar la musculatura y luego yo se lo hago a ella. Si no, no podría, ¿no? Bueno, pues esto se me venía a la cabeza. Claro. O sea que por eso, también por eso me parece muy importante la capacidad, por lo menos en el ámbito médico, y no te digo nada, en el ámbito de la psiquiatría, psicología, que hay cosas menos objetivables, ¿no? Porque la milasa alta está alta y sabes, hay 8 cosas, ¿no? Yo esto me acuerdo donde decían, un signo o un síntoma y diagnóstico diferencial. Tienes que saberte de memoria las 10 cosas que pueden ser, en principio, ¿no? Bueno, yo creo que en psiquiatría esto pasa poco. Por las cosas que yo voy viendo, dices, no, aquí hay mucho que tenemos que hablar entre nosotros, con otros profesionales, y decir, sí, pues yo me inclino a pensar, ¿no?, que estamos ante una situación como esta y que el tratamiento más adecuado podría, en este caso, ser este. Digo, trabajar en equipo es otra manera de cuidar, no ser, ¿no?, un llanero solitario, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la medicina cada vez menos, ¿no? Yo creo que ni en tiempos de Ramón y Cajal se hacía así, de ser el llanero solitario. Pero sí. Tú eres psiquiatra también. No, yo soy psicóloga. Psicóloga. Bien. Yo que sepas que tengo el mejor concepto. Yo tengo un buen amigo mío que es un sinvergüenza, el Poveda, psiquiatra, que es la bondad, ¿no? Cuidado que hay familiares. Pero me estaba acordando ahora que menciona poder. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Sí, porque hay muchas veces.
que digo que respecto al paciente, que no hay que atender, sino entender. Porque siempre Es que es listo, por eso es amigo mío, porque es listo. yo creo que viene a cuento, ¿no? Sí, mucho, es verdad. O sea, es decir, que cuando uno mira así o trata de mirar así, descubres más cosas, ¿no? Y desde luego yo estoy convencido que en el ámbito de la psicología y la psiquiatría esto es todavía más importante, ¿no? Y cuidaros, digo, es que yo al menos si me dedicara a lo que os dedicáis algunos de los que estáis aquí, yo necesitaría terapia todas las semanas, porque es un trabajo duro, porque estás viendo y con situaciones que no siempre, pues, y ves mucho sufrimiento y que no sabes cómo atajarlo y que, ¿no? Y que a veces pues tampoco el otro colabora, ¿no? O sea, yo he sido siempre muy, por muchos motivos, entre otros porque soy médico, pero yo siempre he dicho a los curas, digo, no juguéis a ser psicólogos porque no lo sois. Hay una parte que nos toca a nosotros y otra parte que no nos toca a nosotros. Eso le toca al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Y yo tengo muchas personas con las que hablo habitualmente y que necesitan de vuestra ayuda. Y he dicho, digo, no lo dudes, no. Yo te voy a... digo, mira, esto es como tener anginas. No sirve que reces Ave Marías, hay que tomarse una amoxicilina y además, y que te la tienen que diagnosticar. Bueno, pues esto igual. Ahora, yo te voy a ayudar a que puedas vivir mejor con tu amigdalitis, pero quien te va a curar la amigdalitis es el médico, ¿no? Bueno, pues igual, dice, hay que ir, ¿no? Para que puedan rezar las Ave Marías. Para que yo ya se las pondré. Las Ave Marías se las pondré yo. Pero igual que yo, digo, que a veces cuando uno va conociendo mejor cómo es la persona humana y tienes mucha experiencia en el trato con muchas personas, uno corre el riesgo de pensar que tiene la pericia suficiente para meterse en un campo que no es el suyo, ¿no? Sí, eso yo también lo tengo muy Es claro. que cuando no sabes qué hacer y no haces aparentemente nada, luego pasan cosas. Ah, claro. Me acuerdo, así por contar algo un poco con respecto a la que has dicho. Me acuerdo de una de mis primeras pacientes de Anas de Perú, pues venía diagnosticada de una esquizofrenia y había tenido ya muchos intentos de psicólogos y no había hablado con nadie. Y yo me acuerdo que se conectaba y solo la escuchaba y digo, me está contando absolutamente lo mismo que el otro día, igual, pero es que no sabía ni qué decirle. Entonces solo la escuchaba y ella hablaba y yo decía, pero por favor, es que no entiendo nada, no había nada coherente, toda... Y entonces a base al principio de simplemente no saber muy bien, no intervenir porque no tenía ni idea de cómo intervenir, y de hecho a veces solo miraba el reloj y digo, por favor. Que se pase la hora. Y a lo mejor a veces solamente le pinchaba un poquito para que me volviera a contar otra historia y digo, pues vamos a volver a ver, claro. Entonces, pues esta mujer que ya, yo creo que la lleva escuchando principalmente, pues enganchó, no ha dejado de venir, que eso ya era como una especie de milagro. Y ahora irá muchísimo más y ya me da, o sea, ha vuelto a trabajar, está sacando cosas suyas, o sea, por su cuenta, adelante, tiene muchas cosas todavía, ¿no? Pero y ayer justo me mandó un mail, porque a veces me mando un mail previo a la terapia, y ya le dije, mira, me mandas un mail mejor, porque así se ordenaba un poco, y yo tenía un poquito por dónde ir, y entonces me mandó un mail, y yo lo iba leyendo y digo, esta tía, ¿qué le ha pasado? O sea, de repente todo súper bien hilado, con una... Me he dado cuenta que no sé qué, que ahora me pasa, o sea, como generando una autonomía impresionante. Y digo, ya que había mucha gente que está por ahí pululando, darse cuenta de esto. Me he dado cuenta de que me pasa esto y necesito esto y tal. Y entonces me pedía ayuda súper clara en algunas cosas. Ya no era como ayer leírme y dice... El valor terapéutico de la escucha. Pero si eso nosotros lo experimentamos también. O sea, ¿acaso nosotros, cuando estamos sobrecargados, sobrepasados con situaciones, cuando tienes a alguien que sabes que... Me callo ahora mismo, ¿eh? Cuando sabes que
la persona que te está escuchando, tú le importas, es que esto es muy importante, que tú le importas. Entonces, el solo hecho de soltar, Que te ganas una autoridad donde luego... es terapéutico, que la escucha es terapéutica. Mira, yo, no pocas personas de las que trato, me vienen, no que yo les haya mandado al psiquiatra, sino que el psiquiatra, amigo mío, ha dicho, yo te aconsejaría que aún no vayas a hablar con este curita. Porque ¿qué hace el curita? Escuchar muchas veces todo lo que no escucha el psiquiatra, ¿no? Y entonces me dice, porque me ha dicho, porque tal, porque papá, porque papá. Entonces, claro, yo lo escucho, pum, 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 digo, oh, entonces vas mejor, ¿no? Oye, qué bien, tal, tal. Y no has dicho más que eso y ya empieza otra vez, pum, 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 pum. Y cuando le parece que hemos terminado, oye, bueno, pues nada, dale un beso a tu mujer, que me alegro horrores haberte visto, ¿no? Y esto es todo lo que le he dicho, pero lo he escuchado. Y se va y dijo, José Luis, es que eres un fenómeno, me voy nuevo, ¿no? Es que, y yo me voy a la cama con un mareo que no te cuento. Pero perdón, ya hemos terminado. Pues nada, José Luis, muchas gracias. A vosotros. Pues nada, muchas gracias, don José Luis. Espero que Yo me os haya conectaré resultado un día que hables, sugerente. un día que hables tú, ¿eh? Yo, lo del obrar y el ser, lo del obrar y el ser es que lo tengo aquí metido. ¿Lo del qué? El obrar y el ser. En el quinto espacio intercostal. Nada, quedamos convocados para el 20 de noviembre, que tendremos a Luis Gutiérrez Rojas. Sí. Y habrá que ver si es presencial o él está online. Pero bueno, Luis siempre es sugerente y bromista, así que será de nuevo un nuevo encuentro interesante. Bueno, muchísimas gracias.